nos vamos a atrasar un montón. Entonces, ahí les pido que tengan su calculadora a la mano y estén colaborando con lo que estamos trabajando en clase, ¿verdad? Recordando en lo que estábamos la semana anterior, vamos a proyectar la pantalla acá. Recordando en lo que estábamos el día anterior de clases, estábamos viendo que era una armadura. ¿Cuáles eran sus ventajas? ¿Cuáles eran sus desventajas? Y cuáles eran los métodos para solucionarlas o para poder analizarlas estructuralmente. Cuando hablábamos de analizar, ya estamos hablando de analizar qué fuerzas experimenta internamente una estructura que nos sirven para poder dimensionar en algún momento, y eso se le llama diseño. Perdón, aquí me están escribiendo. Inge, buen día, disculpe. ¿Quién? Va, entonces les decía que ya vimos las ventajas, las desventajas y los métodos, y un método para analizarla. Hoy vamos a trabajar un nuevo método, pero vamos a complementar el trabajo que habíamos realizado con el método anterior, que era el método de nodos, ¿verdad? El método de nodos consiste en evaluar cada uno de los nodos, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Solo que acá tenemos un poco de cambio en el tipo de problemas que vamos a resolver. Supongamos que nosotros tenemos una estructura, la que aparece ahí en la imagen, y nos dicen que cada una de las barras puede soportar 2 kilonewton a tensión o 1.5 kilonewton a compresión. A ver, ¿por qué creen que hay diferencia entre o sea, que no soporta igual tensión y compresión? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna razón? Eso solo es un extra, ¿verdad? ¿Hay alguna razón por qué es que soporta más tensión que compresión? Quizás por su resistencia, Inge. Más o menos, sí, por su resistencia, pero hay algo Por el más. módulo de Young, Por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? por su elasticidad, ¿no? Más o O menos. dije Va, quizá por la forma en que tiene el objeto. más o menos. Les voy a explicar. Resulta que nosotros tenemos una barra larga y delgada. Es esta nuestra barra. Vamos a hacer dos barras gemelas. Ustedes, yo no sé por qué siempre que en esta presentación empiezan a salir esas líneas, no sé. Va, le aplicamos, esta va a estar a compresión y esta va a estar a tensión. ¿De qué manera pueden fallar? Imagínense el comportamiento. ¿De qué manera pueden fallar? ¿Cómo puede fallar la tensión? ¿Y cómo puede fallar la compresión? Los escucho.
La tensión rompiéndose y la compresión doblándose, tal vez. Exactamente, es decir, que tienen diferente comportamiento para cada uno, ¿verdad? Entonces, eso se llama cuando decimos de que se va a doblar, o lo que dijo, ¿quién habló? Miguel Pérez, Inge. Veamos, Miguel dice que funciona la tensión va a fallar rompiéndose y la compresión doblándose. Específicamente así es. O sea, no al 100%, ¿verdad? O sea, la compresión puede fallar por aplastamiento, pero resulta que esta barra también puede fallar por pandeo, que presente ese comportamiento, ¿verdad? Que no sufra aplastamiento acá, sino sufra pandeo. Entonces, eso hace que la resistencia a la tensión sea mayor que la resistencia de compresión, porque por tensión no va a fallar a pandeo. O sea, es imposible que falle a pandeo por tensión. Se va a estirar y se va a romper, ¿verdad? Entonces, por eso hay una diferencia entre el comportamiento de los materiales que están sometidos a compresión y los que están sometidos a tensión. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Va, entonces nos dice que determinamos la carga P que puede aplicarse a la armadura de manera que ninguno de sus elementos esté sometido a una fuerza superior a 2 kilonewton. ¿Cómo podemos resolver el problema? Dice que la carga P se va a aplicar en el punto C, pero tenemos que estimarla de tal forma que ninguno de sus elementos o los 1.5 kilonewton a compresión. 2 a tensión o 1.5 a compresión. Analicen, piensen qué hacer y me dicen en un minuto. Va, a ver cómo creen que lo podemos resolver. ¿Cómo creen que podemos resolverlo? Quizás un motor de momentos sin agua en B. Más o menos, más o menos. Recordemos que estamos analizando ya la parte interna de nuestro elemento, ya dejamos de analizar lo externo. Entonces, definitivamente, para poder llegar a resolverlo, tendríamos que calcular las reacciones, ¿verdad? Ya lo dijo el compañero. Entonces, para eso vamos a calcular las reacciones. Eso es de vital importancia, pero si se dan cuenta, va a gastar en sumatoria en términos de P, ¿verdad? Sumatoria de momentos igual cero. Espérense ustedes, voy a cambiar de diapositiva porque solo con ustedes solo con esa presentación es que me pasa esto. Me cae mal porque no, con ninguna otra presentación tengo problemas y es molesto, ¿verdad? Vean un momento.
Vamos a continuar, perdón. Estaba arreglando, es que fíjense que saber que tiene la presentación esa porque da problema. O sea, he dado clases y no pasa nada hasta cuando estoy dando clases con este grupo. Entonces la cambié de presentación y cambié mi conexión a internet. Va. Determine la máxima P que puede aplicarse en la armadura de manera que ninguno de los elementos esté sometido a 2 kilonewton o a 1.5 a tensión y a 1.5 a compresión. Entonces resulta que nosotros tenemos que aplicarle la carga P y tenemos que cerciorarnos de que no pase lo que ahí nos están diciendo. El compañero dijo, Miguel, creo que fue, dijo que podíamos hacer sumatoria de momentos. Claro, tenemos que hacer sumatoria de momentos para poder encontrar las reacciones externas. Pero para poder analizar internamente esa estructura tenemos que analizar nodo por nodo de acuerdo a lo aprendido y a lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces deberíamos de utilizar el método de nodos para poder resolverla. Entonces vamos a hacerlo, vamos a resolver el problema. Acá la idea es que todo nos quede en términos de P y luego vamos a ir por cada uno de los elementos evaluando cuál sería la P que lo hace llegar al punto crítico o al extremo, ¿verdad? Y es de vital importancia que sepamos identificar cuáles son los cuerpos a tensión y cuáles son los cuerpos a compresión. Entonces, no sé si se observa la pantalla. Se supone que sí, ¿verdad? Va, entonces vamos a empezar. Acá tenemos un problema. Vamos a cambiar de color porque le molesta a una compañera. En primer lugar tenemos el problema. Entonces, a mí se me ocurre que podríamos podríamos determinar qué carga P es necesario, qué carga P es necesaria para poder llegar a los 250 o 275 que me piden, o 1.5 que me piden en compresión y tensión. ¿Qué carga P qué carga P hace que el elemento AC, el elemento CB y el elemento AB lleguen a esa carga crítica? Eso es lo que queremos determinar, cuál es la carga P que hace que lleguen a su carga crítica. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Analizarlo por nodos, ¿verdad? Y analizarlo todo en términos de P. Entonces, vamos a empezar al nodo C. Estamos en el nodo C. Entonces, al nodo C, vamos con amarillo porque para que se mire mejor. Al nodo C está el nodo, acá tenemos el nodo. Tenemos la carga que no sabemos cuál es la carga que puede aguantar. No sabemos la carga que puede aguantar la estructura y además tenemos la fuerza CA y la fuerza CB que están a 60 grados. CA o AC y CB. Esas son las dos piezas que llegan a ese nodo. Entonces podemos, y esto está a 60 grados. Eso es muy importante, ¿verdad? Que está direccionado 60 grados. De lo contrario, no podríamos resolver nuestro problema y no podríamos llegar a la conclusión. Entonces tenemos 60 grados. Entonces, analizamos el nodo y para tal motivo hacemos una sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué está actuando en X? Solo nos va a quedar CA menos CA
por el coseno de 60 más CB por el coseno de 60 también, ¿verdad? Debe ser igual a 0. Acá podemos anular el coseno de 60 en ambas ecuaciones y nos quedaría que CA debe ser igual a CB. CA debe ser igual a CB, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Pregunta importante. ¿Pudimos haber calculado las reacciones primero? Sí, sí se puede. Podemos, y es conveniente a veces calcular las reacciones primero, especialmente cuando tenemos estructuras un poco más elaboradas. Entonces vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos menos CA por el seno de 60 menos CB por el seno de 60 por el seno de 60. ¿Qué otra carga tenemos en el eje Y? La carga P, ¿verdad? Y va hacia abajo, entonces menos P. Y eso sería prácticamente todo lo que tenemos para la solución de ese problema. Va, entonces eso es igual a 0. Vamos a ver, solo quiero ver. Ya está. Va, entonces, acá nosotros ya tenemos de que CA es igual a CB. Entonces vamos a sustituir, podemos hacerlo en términos de CA o en términos de CB. Entonces tendríamos menos CA, seno de 60, menos CB, seno de 60. Perdón, aquí ya sustituimos. Perdón, aquí sustituimos. CA seno de 60 menos P igual 0. Entonces nos quedaría 2 veces CA seno de 60 negativos es igual a P. Entonces vamos a despejar el CA. Entonces CA nos quedaría como CA va a ser igual a P. Negativo, ¿verdad? P. Dividido 2 seno de 60. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? A mí me sale que sería 0.577. ¿Alguien puede corroborar? ¿Cuánto dijo Inge? 0.577p. Raíz de 3 dividido 3. Sí, pues raíz de 3 dividido 3. Va, entonces, ya tenemos en este caso, CA en términos de P, ¿verdad? Es decir que CA, el elemento CA, que es igual al elemento CB, está cargando esta porción de P. Está cargando 0.57p. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, acá también ya sabemos si va a tensión o compresión, que eso es muy importante. Dio negativo de lo que nosotros habíamos asignado. Entonces, quiere decir de que ese elemento va a ir a compresión, porque nosotros lo habíamos asignado a tensión, de acuerdo a la dirección que le habíamos tenido, que le habíamos colocado. Por ejemplo, acá la colocamos como tensión.
Entonces acá nos dio negativo, quiere decir que va con presión. Entonces el elemento solo soporta 1.5 kilonewton. Entonces ahora nosotros vamos a determinar qué carga hace que el elemento llegue a los 1.5 kilonewton. ¿Cómo? Sustituyendo CA por los 1.5 kilonewton. Eso sería igual a menos 0.577 P, porque estamos diciendo que nuestro elemento ya llegó a los 1.5 kilonewton, entonces vamos a determinar que P es la que llega, la que logra hacer eso. Entonces despejamos P, ¿verdad? Quedaría P es igual a 1.5 kilonewton dividido 0.577. Eso da 2.60. Entonces P es 2.60. P es 2.60. Entonces, para que este elemento llegue a su carga, P debería de ser igual a 2.60 kilonewton, para que ese elemento llegue a su carga. En este caso, por la simetría, me da de que el elemento CB también está con presión, y entonces, como nos quedó que era igual a CA, una carga crítica de 2.60. Habría que analizar el elemento AB, ¿verdad? Porque nos hace falta el elemento AB. El elemento CB ya sabemos que como es igual que CA, entonces no hay necesidad de calcularlo, ¿verdad? Ya sabemos que CA es igual a CB. Eso es muy importante. Entonces ahora nos podemos trasladar directamente al nodo B. Entonces nos vamos a ubicar en el nodo B. ¿Qué fuerzas tenemos? En primer lugar tenemos nuestro nodo. Tenemos la fuerza que nos está haciendo la reacción del patín en B, que es BY. Tenemos el elemento CB que va a compresión, eso quiere decir de que va a entrar al nodo. Acá tenemos al elemento CB. Ahí está el elemento CB. Y hace falta colocar el elemento BA, entonces yo lo voy a asumir de que va a tensión. BA. CB es 0.577P, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar trigonometría para determinar cuál sería el valor de BA y el valor de BY, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza CB, que sería 0.5779 coseno de 60, porque es la componente, ¿verdad? Estamos haciendo sumatoria de fuerzas en X por el coseno de 60 menos BA. Es igual a 0, ¿verdad? Porque no hay otra fuerza que esté alterando el equilibrio. Entonces, despejamos BA. BA o AB va a ser igual a 0.577 por el coseno de 60. Y eso hace que BA sea igual a 0.28P. En este caso sí dio positivo, 0.28P. En este caso sí dio positivo. Entonces, quiere decir de que el elemento S está a tensión.
Entonces ahora deberíamos de determinar qué carga P es la que hace que ese elemento llegue a su carga crítica, que son los 2 kilonewton, ¿verdad? Entonces ponemos 2 kilonewton, va a ser igual a 0.28 P. Entonces me sale que para llegar a ese elemento ave a su carga crítica yo debería aplicar, vamos a ver, 2 dividido 0.28, debería aplicar una carga de 7.14. .14 kilos. Entonces, tenemos dos opciones. ¿Cuál de las dos elegimos? ¿Ponemos 7.14 kilonewton o ponemos los 2.60? ¿Cuál eligen ustedes? Los escucho. ¿Cuál eligen ustedes? Voy a preguntar, a ver, hay nombres que todavía no me sé. Vamos a buscar aquí. A ver, voluntariamente no quieren participar. Va, Roberto Carlos Jerónimo. Voy a repetir la pregunta, Inge. ¿Cómo? Si podría repetir la pregunta, por favor. ¿Cuál de las dos cargas elegís y por qué? Los escucho. Tal vez la de 1.5. ¿Cuál de 1.5? Era 2.6. ¿Y por qué utilizaríamos esa? ¿Por qué utilizamos esa? Tal vez para estar más seguro, diría. ¿Alguien más que quiera complementar? Ok, tal vez porque Sí. nuestras dos barras, tenemos dos barras a compresión, esa sería la carga máxima que podrían aguantar. Más o menos, por ahí va. ¿Alguien más? Quizá la de 7.14 porque así podrá ejercerse más fuerzas a las barras. Bueno, ¿alguien más? ¿Una última persona? ¿Una última persona? La de 2.6, Inge, porque nos limita lo de AC, nos limita. Va, vean, si nosotros venimos y aplicamos acá la carga P, voy a escribirlo con rojo. Si nosotros venimos y aplicamos 2.60 como carga P, ¿qué va a pasar? Automáticamente mis elementos CA y CB que están a compresión, estos dos que están a compresión, van a llegar a su carga crítica, que son los 1.5 kilonewton, porque dice que esos elementos soportan 0.577 P. Entonces, si ustedes multiplican los 2.60 por 0.577, estarían llegando a los 1.5 newton, a los 1.5 kilonewton en cada una de las barras que está a compresión. Entonces ya prácticamente fallaría.
o estaría al límite de falla, ¿verdad? Pero si le aplicamos a esta barra de abajo la misma, como le habíamos aplicado a la carga, a la estructura, le habíamos aplicado los 2.60 y dice que esa carga, el elemento de hasta abajo solo soporta 0.28p. Solo soporta 0.28p. Entonces, en ese caso, estaría resistiendo 0.28 por los 2.60 que estamos considerando gastar. Entonces, nos queda que ese elemento solo está experimentando 0.728, pero los otros dos ya están al límite del fallo. Entonces, ahora si nosotros elegimos la carga de 7.14K, prácticamente nos tronamos la estructura, ¿verdad? Porque el de CA y el de CB se van a sobrepasar, porque habíamos llegado a la conclusión que solo 2.60 kilonewton podía soportar la estructura, y nosotros le estamos poniendo 7.14, se va a colapsar. Esa estructura se va a caer, se va a romper. ¿Por qué? Porque está sobrepasando en mucho. Veamos, si aplicáramos los 7.14, los elementos estos que están acá, el elemento CA y CB, estarían soportando, vamos a ver, 7.14 por, ¿en dónde está lo que soporta? Por, 7.14 por, acá está, 0.577. Quiere decir de que estaría llegando a 4 kilonewton y prácticamente mis elementos estaban diseñados para soportar únicamente 1.5 y 2. Y con la carga de 7.14 en un elemento llego a 4.11 kilonewton. Entonces es decir que no funciona, ¿verdad? Que esos 7.14 no funcionan. El que funciona es el que dijo, es el de 0.577p, es decir, los 2.60 kilonewton. Entonces esto sí funcionaría. Tanto cumple para los elementos que están acá como para el elemento en diagonal, ¿verdad? Para el elemento horizontal, ¿verdad? Entonces con ese nos quedaríamos. No sé si hay alguna duda, pregunten. ¿Alguna duda? Todo claro. Va, eso se llama el método de nodos, en donde analizamos nodo por nodo. En este caso solo tuvimos que solo analizamos 2 nodos, no analizamos más. Pero, por ejemplo, pudo haber venido el dueño de la tienda y ponernos otra situación, ¿verdad? O perdón, pudo haber venido el dueño de la estructura y ponernos otra situación, ¿verdad? Entonces, donde habían más nodos, y entonces tendríamos que analizar más nodos. Pero en este caso solo tenemos que analizar 2 nodos, solo 2 nodos. Si fuera la estructura más grande, habría que analizar todos los nodos. Entonces, este método sirve para analizar cada uno de los elementos de la estructura. Esa es la característica más especial, de que sirve para analizar cada uno de los elementos de la estructura. Entonces, se llama el método de nodos. Vamos a hacer una hoja de trabajo utilizando este método, pero además vamos a ver un método que es distinto y sirve para analizar elementos específicos de una estructura. Entonces, este método se llama el método de secciones. ¿En qué consiste? En analizar nuestra estructura como un cuerpo rígido completo. Entonces nosotros vamos a venir y, por ejemplo, en este caso quisiéramos analizar los elementos FE, el elemento FC, el elemento FC y el elemento BC, que prácticamente son estos tres que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra estructura y la vamos a cortar. Y cada elemento que cortemos se va a convertir en una fuerza desconocida, que es la fuerza interna que experimenta el elemento. Entonces, en este caso, se convertiría en una estructura así. Ya cortada, todos los elementos que cortamos se convierten en fuerzas desconocidas. Aquí tendríamos la fuerza FE,
la fuerza FC y la fuerza DC. Previo tuvimos que haber calculado nuestras reacciones. Por ejemplo, acá tenemos las dos reacciones. Bueno, tiene y alguien podría decir, bueno, Inge, a mí se me ocurrió cortar este otro lado y yo utilicé ese lado. También es válido, ¿verdad? Pudo haber utilizado este otro lado y le quedan exactamente las mismas fuerzas que nosotros tenemos acá. Solo que en dirección contraria, ¿verdad? Porque son reacciones. O sea, es la fuerza en el otro elemento, es la misma fuerza en el otro elemento, ¿verdad? Entonces, pues se pueden utilizar cualquiera de las dos partes de la estructura que estamos cortando. Eso se llama el método de secciones. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos sirve solo para estudiar ciertos elementos, no nos sirve para estudiar toda la estructura. Sí podríamos ir haciendo secciones, pero sería complicado. Entonces, ya teniendo esto, nosotros tenemos que tratarlo como un cuerpo rígido, hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos para poder determinar cuáles son esas fuerzas externas o fuerzas internas que están actuando, perdón, esas fuerzas internas del elemento. Y eso sería, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo, perdón, vamos a hacer el ejemplo, solo voy a apagar un momento el micrófono. Vamos a hacer el problema y vamos a ver cómo se aplica el método de secciones. Vean, tenemos esa estructura y nos piden determinar cuál es la fuerza que experimenta el elemento BC. BC es este elemento. El elemento CF es este elemento. Y el elemento FE. Entonces para tal motivo, vamos a cortar la estructura. Antes vamos a hacer sumatoria de momentos para determinar reacciones. Entonces vamos a determinar reacciones. Acá tenemos Gx. Acá tenemos a X. ¿Le ven algo raro a esto? ¿Qué le ven de raro? ¿No le ven algo raro? ¿No le ven algo raro a la estructura? Pregunta. No sé, ¿alguien puede utilizar su micrófono solo para ver qué pasó aquí? No, Inge, no le veo nada raro.
Vean, si se dan cuenta, tiene 4 reacciones en los apoyos. Tiene GX, GY y AX y AY. Entonces resulta que si nosotros queremos hacer sumatoria de fuerzas y momentos, solo tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos. Solo tenemos 3 ecuaciones. Ahora vamos a hacer la prueba, vamos a determinar si es estáticamente indeterminado o determinada. Vamos a contar el número de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 barras. Barras es igual a 10. Reacciones tenemos 4. Eso va a ser un total de 14. Nodos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 nodos. Y los multiplicamos por 2. Entonces es estáticamente determinada, ¿verdad? Porque eso es igual a 14 y es igual al número de nodos más el número de reacciones. Entonces quiere decir que es estáticamente determinada, pero no podemos calcular las reacciones directamente desde ahí, porque si solo tenemos 3 ecuaciones, ¿verdad? Entonces se nos podría complicar un poco. ¿Qué hacemos? Resulta que tenemos que tener buen ojo, tenemos que tener buen ojo para decidir. Y a mí se me ocurre que en vez de tomar en cuenta la parte que tiene las reacciones, tomemos en cuenta la parte de acá que no tiene las reacciones, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos obviando las reacciones, no las estaríamos utilizando, pero nuestra estructura está tal y como debe ser, ¿verdad? Eso es lo único que se me ocurre. Entonces, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer el corte acá. Y vamos a utilizar este lado. Entonces nos quedaría, acá tenemos el nodo E. Acá tenemos el nodo C. Y acá tenemos el nodo D. Es esta parte que tenemos acá, ¿verdad? Esto mide 14 pies. No, perdón, 4 pies. Y esto también mide 4. ¿Qué fuerzas están actuando sobre nuestra estructura? La estamos tratando como un cuerpo rígido. En primer lugar tenemos 800 libras aquí abajo, para abajo, 800, que son las que ya teníamos acá en el nodo D. En el nodo C tenemos 600 libras aplicadas, 600 libras hacia abajo. Y ahora vienen las fuerzas desconocidas que surgieron al momento que nosotros cortamos nuestra estructura. Entonces empezaríamos con FE o EF, ¿verdad? Con EF. Surgió al momento que cortamos la barra EF. Además surge la fuerza C. Surge la fuerza CF y también surge la fuerza CBC, ¿verdad? Porque también cortamos BC. Y ahí estaría nuestra estructura ya completa para poder determinar las fuerzas internas que experimenta cada uno de los elementos. ¿Dudas hasta acá? Todo ¿Dudas claro. hasta acá? Todo claro, Inge. Va. Entonces,
Si se dan cuenta, no hubo necesidad de calcular las reacciones, no hubo necesidad. Entonces vamos a plantear nuestra sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Es muy importante que elijamos un buen lugar para hacer sumatoria de momentos. Recordemos que no forzosamente tiene que estar dentro del cuerpo que estamos analizando, sino tiene que estar afuera, podría estar afuera. Entonces, en este caso, a mí, yo observo dos puntos muy importantes para hacer la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, perdón. Perdón, voy a volver a compartir, es que saber qué le pasó a mi compu y se le tuvo un pantallazo y no sé qué pasó. Bueno, entonces les estaba diciendo de que tenemos el punto, tenemos que elegir el mejor punto para hacer sumatoria de momentos. Les decía que yo veo dos puntos muy importantes. En primer lugar, tenemos el punto que está acá, porque anularíamos dos fuerzas desconocidas, o el punto que proyecta acá, que también anularíamos dos fuerzas desconocidas. Obviamente, a mí se me hace que es más fácil el punto, el punto C, el punto que tenemos acá, porque no hay necesidad de proyectar nada ni nada, ¿verdad? Sino simplemente hacemos la sumatoria de momentos ahí y estaríamos anulando dos fuerzas desconocidas. Y ya solo nos quedaría fuerza que está haciendo momento, la fuerza F y los 800 que van hacia abajo. Entonces pienso yo que es el punto más conveniente. Si la hicieran en otro lado, lo que sucedería es que se les va a hacer una ecuación con tres incógnitas, ¿verdad? Y eso les puede complicar la existencia a la hora de que las quieran despejar, ¿verdad? No es tan conveniente. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos, vamos a poner sumatoria de momentos en el punto C. Sumatoria de momentos en el punto C. Entonces, ¿qué fuerzas hacen momentos sobre el punto C? Vamos a identificar qué fuerzas hacen momentos sobre el punto C. En primer lugar, tenemos la fuerza FE y que tiene un brazo de palanca de 4 pies. Entonces, hacemos, tenemos, nuestra convención de signos es esta convención. Entonces, tenemos más FE por el brazo de palanca, que sería 4 pies, le vamos a poner, lo vamos a dejar en pies, por el seno del ángulo entre ambos vectores, ¿verdad? Pero en este caso es 90 grados, entonces sería por el seno de 90 es 1, entonces ya no lo ponemos. ¿Qué qué otra fuerza nos está haciendo momento? En este caso, solo la fuerza 800 que está haciendo rotar en esta dirección todo el cuerpo. Entonces la vamos a agregar, seríamos, y ese es negativo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra convención de signos, sería menos 800 por 4 pies también, ¿verdad?
Igual cero, porque solo esos dos, solo esas dos fuerzas están haciendo momento. Entonces nos quedaría que la fuerza E es igual a 800 libras. Esa es la fuerza E, fuerza FE. Entonces ya tenemos esta que es de 800. Nos quedaron dos incógnitas, entonces ya podemos plantear sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para encontrar esas dos fuerzas que nos hacen falta, la fuerza BC y la fuerza CF. Ahí lo que estamos haciendo prácticamente es encontrar fuerzas internas. Desde el momento en que cortamos, lo que estamos encontrando son fuerzas internas. Entonces, vamos a ver, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué fuerzas están actuando? Siempre seguimos trabajando con este cuerpo que cortamos. En primer lugar tenemos menos 600 que ya venían configurados. 600 libras menos 800 libras. Que son esas dos fuerzas que están aquí abajo. Luego tenemos componente vertical de esta fuerza, que nosotros también las estamos asumiendo a tensión, yo las puse a tensión, ¿verdad? Tenemos la componente vertical, que sería más CF por el coseno de 45. Acá tenemos 45 grados, ¿verdad? Porque tenemos 4 y 4. Por el coseno de 45. Y solo esas fuerzas, ¿verdad? Estas hacen fuerzas en Y, entonces no tienen componente en X. Entonces, igualamos a 0 porque toda la estructura debe estar en equilibrio y calculamos, ¿verdad? Entonces sería 600 más 800 dividido el coseno de 45. Ya, no, vamos a ver. Bien, bien. Ahí está, dividido el coseno de 45. Entonces quedaría como CF queda como 1979.8 libras. Ese sería el valor de CF y nos dio positivo, quiere decir de que va a tensión. ¿No sería el seno de 45, dice? Vamos a ver. Cierto. Es el seno porque estamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Aunque ahí nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero sí es correcto. Es el seno de 45, perdón. Gracias. Ahí está. Gracias. Entonces tendríamos 1979 libras. Nos hace falta calcular BC. Entonces ahora tenemos que calcular BC como haciendo sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están involucradas? Todas las fuerzas, ¿verdad? Siempre seguimos trabajando únicamente con la sección que tenemos. Entonces tenemos la fuerza EF, que ya dijimos que vale 800 y va hacia la izquierda. 800 o esa tensión, ¿verdad? 800. Tenemos BC, que es prácticamente lo que queremos encontrar, menos BC, la tenemos como negativa. Y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos la componente horizontal de la fuerza CF, que sería menos CF, lo voy a dejar acá escrito, CF por el coseno de 45. Ahí sí es coseno. Igual 0. Solo tenemos esas fuerzas, ¿verdad? No hay otra fuerza que esté interactuando. Despejamos, recordamos que CF ya es 1979, entonces vamos a simplificar toda esta expresión. 800 menos BC
menos 1979 punto, no, por el coseno de 45. 1400, acá sería menos 1400, estos son menos 1400, que corresponde a la componente horizontal de esta fuerza CF, es esto que tenemos acá, igual 0. Entonces ya procedemos a despejar, BC nos quedaría como 800 menos 1400. Entonces BC quedaría igual a menos 600. ¿Qué quiere decir eso? Que va a compresión. Va, entonces prácticamente tendríamos solucionado lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Que era calcular el elemento FE, FC y BC. Si quisiéramos calcular otros elementos, tendríamos que hacer otro corte. Si se dan cuenta, o al menos a mí me parece mucho menos trabajoso, ¿verdad? Solo que hay que trabajar la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas en X y Y, bien, bien. Pero viéndolo desde el punto de vista, ¿es más simple o no? Hice una pregunta. La fuerza Fe es de compresión. La fuerza FE, vamos a ver. No, la fuerza FE, si te das cuenta, aquí la asumimos a tensión porque está saliendo del nodo. Está saliendo del nodo, entonces la asumimos a tensión y nos dio positiva. Que está a tensión. Imagínate la estructura, ya salgámonos de pensar en los cálculos. Imagínate vos le aplicas estas fuerzas, esto tiende a estirarse hacia allá y es comprimirse. Eso también es bien importante que nosotros como que imaginemos nuestra estructura, cómo se está comportando. ¿Preguntas del método? No dice. ¿Cómo ven el método? Pregunten con respecto al método. Va, entonces vamos a hacer una hoja de trabajo. Vamos a hacer una hoja de trabajo con el método de nodos y quedaría una hoja, una comprobación de la hoja de trabajo con el método de secciones, ya para la casa, ¿verdad? Pero para hoy, o sea, para el periodo, van a hacer una hoja de trabajo haciendo el método de nodos. Entonces, solo déjenme darle al portal que ya lo pueden ver.
Ya está subida la hoja de trabajo, entonces tienen 20 minutos para trabajarla. Es una hoja utilizando el método de nodos. Entonces, tienen 20 minutos para resolverla, no está tan complicada. Si tienen dudas, estoy aquí y eso sería todo. Solo va a ser la hoja de trabajo. ¿Dónde la subiremos, Inge? Ahorita les voy a habilitar el espacio ahí en el portal para subirla. Vamos a ver, ya está. Ahí en el portal está. La idea es que la hagan y tengan dudas. Entonces se ponen a trabajar. Voy a parar la grabación porque si no se alarga un montón las grabaciones. No solo ya se alargó porque estaba arreglando mi presentación.